Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Danisa y quería hacer este video un poco en respuesta a un pedido que me hizo una de las compañeras del aula virtual. Ella me dijo que había leído el texto de Natia, pero que había algunos cuadros que no había entendido. Y bueno, pensé que era una buena oportunidad de explicarlo utilizando este recurso, aunque es medio extraño para mí hablarle ahora a una cámara. Pero me parece un recurso muy válido para que nos quede como material y tratar de explicarlo de este modo tal vez que más claro. A su vez también quería aprovechar el espacio para comentar un poco sobre las preguntas que hicimos en el cuestionario. Hubo curiosamente algunos resultados interesantes, como que algunos fragmentos, por ejemplo, todos los hicieron bien, en otro la mayoría se confundió y bueno, creo que está bueno si podemos conversarlo, así despejamos todas las dudas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a adentrarnos en el primer cuadro que aparece en el texto de Natia. Está buenísimo que podamos entender los cuadros porque Natia vuelca toda su teoría a esos cuadros, así que si podemos entender el cuadro, probablemente entendamos gran parte de lo que el texto, a lo que apunta con ese texto. Bueno, entonces, a diferencia de Gutmann, que es como que no encontraba una definición para decir qué era el arte y entonces planteaba la pregunta de cuándo es arte, Natie va a decir que la música va a ser un lenguaje y todo discurso que nosotros hagamos sobre ese lenguaje artístico va a ser un metalenguaje, es decir, va a ser algo que engloba a ese lenguaje por dentro. Si ustedes se fijan en el primer apartado del texto, van a ver que el título tiene tres palabras: objeto, metalenguaje y metodología, que van a ser los tres ejes principales para poder entender toda la metodología de Natia. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es un nivel donde vamos a hablar del objeto. En el objeto interfieren varios actores importantes. Tengamos en cuenta que esto siempre hablamos de la tripartición semántica de Natia, porque Natia junto con Molino lo que hacen es copiar una estructura del mundo lingüístico. Así como en el mundo lingüístico se hablaba de que existe un emisor, un mensaje y un receptor. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en música es pensar, bueno, hay un paralelo, existe un compositor, una obra de arte y un público, un oyente que recibe esa obra. Entonces tenemos a la obra, que va a ser el objeto central, y esta obra fue compuesta por un compositor y es percibida por un oyente o un público. A estos niveles le vamos a asignar un nombre. Cada vez que hablemos de la obra como elemento autónomo e independiente, le vamos a referir a todo acercamiento hacia la obra como un nivel inmanente. Todo lo que tenga que ver con el contexto del compositor cuando hizo esa obra, su ideología, posturas o lo que fuere, le vamos a llamar nivel poético. Y todo lo que tenga que ver con la aprehensión de la obra, cómo el oyente la escucha, la percibe, teorías de escucha, teorías de psicología, todo eso va a tener que ver con un nivel que le vamos a llamar nivel estésico. Entonces, nuestro objeto se compone por estos tres actores y tiene estas características que acabamos de poner acá. Esto es lo primero que podemos ver en el cuadro número 1 que aparece, figura 6, número 1, creo que se llama así, en el texto que estuvimos estudiando. Este objeto, como les dije al comienzo, Natia lo interpreta como un lenguaje. O sea, para Natia la música es un lenguaje. Por lo tanto, cualquier análisis que podamos hacer sobre este objeto, cualquier discurso que podamos generar va a ser a su vez un lenguaje, y como es un lenguaje que habla sobre otro lenguaje, Natia le va a llamar metalenguaje. Entonces,
Un metalenguaje va a ser justamente el discurso analítico que vamos a hacer sobre la obra de arte, que también es entendida como lenguaje. Por eso, del cuadrado donde está la obra, sale una flechita que nos lleva a otro recuadro que dice discurso analítico. Bien, ¿cómo es que llegamos a armar un discurso analítico? Bueno, lo vamos a hacer mediante ciertos procedimientos que Nathalie lo va a llamar metodología de análisis. Ahí tenemos entonces las 3 palabras que conforman el primer apartado del capítulo: objeto, metalenguaje y metodología. Para armar entonces un discurso sobre una obra, lo que vamos a hacer es analizar a esa obra, y para analizar a la obra vamos a usar diferentes metodologías. Entonces, por medio de una metodología de análisis formamos un discurso que, a su vez, en una estructura macro o pensándolo todavía más lejano, este discurso es en sí mismo un nivel inmanente que lo produce alguien desde una poiesis y que va a ser recibido por un público que vendría a conformar el nivel estésico. Por eso tenemos esas letritas arriba del discurso analítico, porque el discurso se convierte a sí mismo en un objeto que es recibido y que es producido por alguien. Este discurso analítico que nosotros hacemos, cuando se brinda al público, de alguna forma lo condiciona, influye sobre el público, y el público, al volver a escuchar la obra, conociendo ahora este discurso analítico, ya no va a volver a ver a la obra como era al principio, sino que siempre va a estar con esa condición. Para bien o para mal, esté de acuerdo o no, conocer el análisis de una obra ya nos condiciona de alguna forma. Por eso el discurso analítico, dice acá, con esa flechita que baja al nivel estésico, influye. El cuadro dice influye sobre la música. Lo que queremos decir es que influye sobre la percepción de la música. Bien, entonces ese sería el primer cuadro que tenemos en el texto de Nathalie. Lo que va a aparecer más adelante, bueno, hay muchos gráficos y cuadros, pero hay otro cuadro que es bastante relevante e importante, que es como si nosotros pudiéramos hacer un zoom sobre la parte de la metodología de análisis, o sea, esta parte de acá. Lo que vamos a hacer ahora es entonces focalizarnos en ese proceso, cuando uno observa una obra y produce un discurso analítico. Entonces, a ver... Vamos a borrar esto. Bueno, entonces, como les decía, ahora vamos a hablar de la metodología de análisis. Esto que vamos a decir de la metodología de análisis ya tiene que ver directamente con lo que fueron las consignas del cuestionario que les dejé en el aula virtual. Bueno, Nathalie lo que dice al comienzo es que todo investigador tiene que tener 3 cosas sumamente resueltas, súper en claro, para poder abordar un análisis. Lo primero es la dimensión física de su obra. Esto quiere decir que uno tiene que tener en claro hasta dónde va a ir, a dónde va a ir a investigar, dónde son los límites de su investigación, dónde están esos límites. Si voy a estudiar una obra, si voy a estudiar un grupo de obras, o si voy a estudiar a una obra pero en comparación con otra. Entender
cuáles son los bordes en donde está enmarcado nuestro objeto de estudio. Y ahora pensamos al objeto de estudio ya no solamente como la obra de la cual hablábamos recién cuando decíamos que hay un compositor que crea una obra y que la recibe un oyente. Ahora pensamos que la persona que va a hacer el análisis va a determinar cuál es su objeto de estudio y puede ese objeto incluir muchas o pocas cosas dentro. Eso no importa, lo importante es que uno tenga en claro qué es lo que va a poner dentro de ese rótulo de objeto de estudio. Lo segundo le va a llamar la relevancia estilística. Si se fijan en el texto, habla de la relevancia estilística cuando hace este cuadrito, que es, una especie de pirámide invertida, en donde Natía dice que el investigador tiene que tener en claro de qué nivel estamos hablando de rango de obra. Tiene un poco que ver con lo que decíamos recién de la dimensión física. Nosotros podemos seleccionar una obra, podemos seleccionar muchas obras de un compositor de un periodo de su vida, o podemos abarcar todo el corpus completo de un compositor y así podríamos ir subiendo. Bueno, ese compositor y varios coetáneos de él y el lograr una franja de un periodo histórico, o así entonces él va hablando que parte de la obra, una sola obra, al universal musical. Esto en sí no es tan relevante que lo tengamos en claro. Lo menciono porque es parte del cuadro que quisiera mostrarles, pero son cuestiones que son secundarias a lo que nos importa a nosotros en la materia. Por último, va a hablar de que un investigador tiene que tener en claro en qué postura metodológica se ubica a sí mismo. En ese momento es que empezamos a hablar de la tripartición semántica. Es decir, cuáles son los tipos de análisis que podemos usar para hacer una investigación. Entonces, volvemos a repetir una vez más lo de la tripartición semántica. La llamamos así, semántica, porque es una teoría que está prestada o que se basa en una teoría lingüística. Por eso copiamos la estructura de un emisor, un mensaje, un receptor, un nivel poético, un nivel inmanente, un nivel estésico. Entonces, tenemos esos tres niveles: el compositor, la obra, el oyente. Y los tipos de análisis se van a ubicar en diferentes lugares de este vínculo, de este diálogo, de estos actores. El primer tipo de análisis, que fue uno de los que creo que quedó más claro, es el análisis inmanente. Entonces el primer tipo de análisis que aparece en el cuadro es el análisis inmanente. Lo ubiqué debajo de la palabra obra porque justamente se refiere a un tipo de análisis que no tiene en cuenta para nada cualquier elemento o característica que sea extra musical. Quiere decir que se refiere analiza todos los elementos que conforman a la obra, a la partitura y nada más. No importa el contexto en el que fue creada esa obra, ni quién la creó, no nos interesa nada de eso, ni cómo alguien la percibe o qué sensación genera. El oyente y el compositor quedan totalmente ajenos a este análisis. El segundo análisis le llama el análisis de poiesis inductiva. La poiesis inductiva sería cuando uno empieza una investigación basándose en una obra determinada, pero hay ciertos rasgos que tiene esa obra que nos lleva como investigadores a buscar
e indagar en la vida del compositor, en sus hábitos, en sus ideologías o lo que fuere. Entonces, partiendo de la obra, me voy hacia el plano del compositor. Por eso es un plano poético. Recuerden que poiesis siempre tiene que ver con el universo del compositor. Y es inductivo porque parto de la obra y eso me está empujando, me induce, me lleva hacia el universo del compositor. El tercero, también es parte del mundo de la poiesis, es el análisis poético externo. Acá hacemos la flechita para el otro lado. Esas flechitas en realidad en el cuadro están un poco más claras. La primer flechita, que era la de poiesis inductiva, estaba conectando obra hacia compositor. Ahora con poiesis externa, vamos a conectar con esta flechita al compositor con la obra. Esto quiere decir que tomamos a un compositor como objeto de estudio y entonces vamos a estudiar su obra, pero partiendo de algún rasgo que primero nos llamó la atención de la vida o del contexto del compositor. O sea que primero vamos al compositor y después vamos a la obra. Incluso muchas veces lo que sucede es que a uno le interesa estudiar toda la obra de un compositor y entonces cuando vamos a ese compositor, después eso nos lleva a estudiar muchísimas obras, no solamente una. Mientras que en la poiesis inductiva suele ser al revés, tenemos una sola obra, por lo general, no siempre, y esa obra nos dispara algún pensamiento que nos hace ir a buscar algo en la historia de vida del compositor. No importa tanto igual esta subdivisión que estamos haciendo dentro de la categoría poética, de inductivo o externo, porque son detalles. Lo importante es que sí se acuerden de que todo el universo poético es siempre en referencia al compositor. El tercero ya está. El cuarto tipo de análisis va a ser el análisis estésico inductivo. La flechita esta debería conectar a la obra con el oyente. La estesis inductiva es muy similar a lo que habíamos dicho de la poiesis inductiva. Quiere decir que nosotros tenemos una obra y hay algo en esa obra que nos llama la atención de la forma en la que lo percibimos. O sea, partimos de la obra y vamos hacia el plano del oyente. Acá lo que tenemos que acordarnos es que el nivel estésico es el nivel que nos relaciona completamente con el plano del oyente, del público. El quinto análisis es el análisis estésico externo. La flechita conecta al oyente con la obra. Quiere decir que hacemos un experimento o nos basamos en un estudio donde tomamos primero al público, al espectador, y con ellos, a partir de ellos, vamos a alguna obra o algunas obras. A lo mejor seleccionamos un grupo determinado de personas y queremos probar sus emociones en relación a diferentes músicas, entonces les proponemos distintas obras. Por citar un ejemplo, cualquiera que me estoy inventando. Por supuesto hay muchísimos, miles de casos, pero funciona así la estesis externa. Partimos del espectador, del oyente, y vamos hacia la obra. Por último, tenemos el último tipo de análisis que comunica los tres niveles y los pone los tres niveles por igual. Por supuesto que van a ser análisis sumamente extensos y muy abarcativos porque entra todo. Entonces el sexto nivel, el sexto tipo de análisis es el análisis de comunicación entre los tres niveles. Bueno, entonces, lo que quisiera ahora es ver los fragmentos de los textos que les había dejado en el cuestionario y ver por qué motivo ese fragmento se correspondía con determinado nivel y no con otro. Bien, entonces repasamos rápidamente. El nivel inmanente es el que se refiere solamente a los elementos de una obra y no contempla nada extra musical.
nivel poético el que se vincula con el compositor y el nivel estésico con el oyente. Ahora sí. Bueno, vamos a ver entonces los 6 casos que habíamos propuesto, los 6 fragmentos de textos. El primer texto es de Cynthia Cristiá y bueno, va a trabajar sobre una obra particular que se llama Bruma, del compositor Jorge Horst, y ella lo va a poner en vínculo, o sea, va a estudiar esta obra proponiendo una metodología puntual. Fíjense que hacia el final dice: la metodología aplicada combina el análisis comparativo música-pintura, tomando en cuenta los escritos del compositor con una reflexión teórica que incluye diferentes textos. Entonces acá esa era como la frase central, la frase clave que nos hacía darnos cuenta que este fragmento se corresponde con un nivel poético, porque Cristiá proponía una metodología donde iba a tener en cuenta los escritos del compositor. Y si se fijan más adelante, dice al principio de este párrafo, dice que en la pieza esta que se llama Bruma se articulan elementos ideológicos con estrategias compositivas que surgen de, la interrelación con la pintura. Entonces, por supuesto que si hay elementos ideológicos que surgen, son elementos ideológicos del compositor. Por eso en este plano estábamos siempre trabajando con un nivel poético y en ningún momento menciona al oyente, no se dice nada del oyente, así que no podríamos pensar nunca en un plano estésico. Y si bien, probablemente Cristiá se base de algunos elementos propios de la partitura para poder abordar su investigación, lo cual sería algo así como un nivel inmanente, pero ya al proponer hablar de política y de interrelación con pintura, nos fuimos, son elementos extramusicales, por lo tanto ya se descarta la posibilidad de que esto sea inmanente. Igual esta fue una de las que la mayoría hizo bien. Bueno, este segundo ejemplo, ahí está marcado cualquier cosa, pero no importa. Bien, este texto, que era de Pablo Di Licia, habla sobre una obra de Karlheinz Stockhausen. Y si se fijan, básicamente en la primera frase antes de hacer la enumeración dice: en el Klavierstück número 7 se han detectado los siguientes rasgos de la organización de invariantes. Y todo lo que describe después tiene que ver exclusivamente con los materiales de la obra de Stockhausen. En ningún momento habla de cuestiones que tengan que ver con el compositor, datos biográficos, cuestiones de posturas políticas. No, nunca se habla, es más, se lo menciona solamente a Stockhausen, no se lo menciona más después en el resto del fragmento. Y a su vez tampoco podemos pensar en que sea algo estésico, porque tampoco se menciona nunca al oyente ni nada relacionado con el oyente. Así que podemos ver que habla todo el tiempo de la organización, de la distribución del registro, de la organización de las estructuras invariantes, de la ambigüedad que surge en las distintas jerarquías formales, todas cuestiones referidas completamente a la obra. Por eso este ejemplo era un ejemplo de un nivel inmanente. El número 3. Era un texto de Graciela Paraskevaidis. En este hubo algunas dudas de si era un nivel estésico o si era un nivel poético. Pero si se fijan, la clave más grande que podemos ver, así más evidente, es que hay una cita del compositor. Transcriben textualmente palabras del compositor, por lo tanto ya ahí tenemos un indicio muy fuerte que nos lleva hacia el plano poético. Por otra parte, si se fijan, lo dice al comienzo, en una entrevista que se le hace a Ginastera, quien narra allí los orígenes de, el Klaem. Y básicamente ese era todo el fragmento. El primer párrafo donde se introduce quién le hace la entrevista a Ginastera y un fragmento, una cita de esa entrevista. Por lo tanto,
no habría forma de que este fragmento encaje con otro nivel. Por supuesto, no directamente ni mencionan cuestiones técnicas o propias de la partitura de la cantata de América Mágica, por lo tanto no podría ser nunca inmanente, y tampoco estésico porque no se menciona directamente al oyente, aunque por ahí habla del público y demás, o sea, es mencionado dentro de la cita de Ginastera, por lo tanto no es tan relevante. Bien, el ejemplo 4. Bien, este ejemplo lo hicieron todos bien, o sea, se ve que este estuvo súper claro. Este texto de Gumbrecht, el libro completo, es un libro que por supuesto que es de nivel estésico, donde él habla como las músicas que escuchamos son, las ondas sonoras se pueden percibir en distintas partes de nuestro cuerpo y cómo eso nos afecta a nuestra emocionalidad. Entonces, ya desde el principio, la primera oración lo dice todo, ¿no? Dice, entonces lo que nos fascina en la percepción de la música, ya está, apareció la palabra percepción, la cuarta, quinta palabra que aparece en el fragmento. Así que se ve que este fue muy claro por eso. Por supuesto no tiene nada que ver con lo inmanente, en ningún momento se menciona ningún elemento propio de una partitura. Y por supuesto que tampoco podía ser poético porque si bien justo este fragmento menciona el experimento que se hizo con una obra de Mozart, no hace para nada hincapié ni relaciona ni desarrolla nada que tenga que ver con la vida de Mozart. Bien, veamos el quinto. Bueno, este también, alguno capaz que se confundió, pero en general estuvo bastante bien. Este texto es de Pablo Zeta. Y por supuesto que la respuesta era a nivel inmanente. Bueno, si se fijan ya al comienzo empieza hablando de una forma muy técnica sobre el análisis de la música. Fíjense que dice la diferencia principal de los conjuntos en relación con los acordes tonales reside en considerar a la inversión de un conjunto como una simple transformación del conjunto original. Y en el texto predomina mucho palabras como ámbito tonal, acorde mayor, acorde menor, intervalos, en fin. Por supuesto entonces que esto iba a ser nivel inmanente, ya que acá sí no se menciona para nada a ningún compositor ni se habla de ningún oyente. Así que bien, este lo habían hecho la mayoría bien. Bueno, y en la última pregunta que aparecía, el último fragmento, era un texto de Nicholas Cook. Si se fijaban en el título, básicamente estaba la respuesta. Fíjense que se llama La forma musical y el oyente. O sea que ya nos estaba llevando para el nivel estésico, que esa era la respuesta correcta. Pero es verdad que era un poco tramposo el ejemplo porque, la mayoría lo marcó como si fuera a nivel poético. Es cierto que comienza hablando de varios compositores y sí dice, cuando plantea la pregunta, ¿qué nos dice el descubrimiento de dichos esquemas de proporciones en sus obras? La primera respuesta que da pareciera que estuviéramos adentrándonos en un texto poético, porque dice, la respuesta más obvia sería que nos muestra un hecho biográfico. Por la razón que fuere, estos compositores decidieron conscientemente planificar su música de esa forma. Entonces, sí, si dice hecho biográfico, habla de la decisión de los compositores, parece un plano poético. Pero fíjense que en realidad la respuesta que él va a desarrollar no apunta a eso, porque esa es la respuesta más obvia. Después sigue diciendo, una respuesta alternativa sería que el descubrimiento de tales esquemas nos hable de procesos compositivos de los que el propio compositor no era consciente. Entonces ya ahí directamente está descartándolo al compositor. En esta alternativa está diciendo, que el compositor no podía saber lo que, no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces ya no tendría relevancia ningún hecho biográfico, ningún dato biográfico o de la ideología del compositor. Ya eso como que lo excede de alguna manera al compositor. O sea que ya ahí nos fuimos del nivel poético. Pero más aún es en la tercera respuesta que va a dar, que es la respuesta real que él quiere dar a esa pregunta, y a partir de ahí va a seguir desarrollando su texto, que dice,
Más intrigante que cualquiera de estas respuestas es, sin embargo, la posibilidad de que estos esquemas proporcionales ejerzan algún tipo de influencia sobre la manera en que los oyentes experimentan estéticamente la música. O sea que ahí ya nos dijo que ahí está claro, creo yo, que estamos en un nivel estético. Fíjense que eso es más o menos a la mitad del fragmento que les copié, y de ahí hacia el final aparecen palabras como los oyentes no cuentan las duraciones musicales, la experiencia del tiempo musical, que el tiempo musical es subjetivo. Son todas frases que tienen que ver con la forma en la que uno percibe. Por ese motivo, este ejemplo era estésico y no así poético. Bueno, listo. Entonces esas serían las respuestas. Espero que haya quedado un poco más claro ahora todo el texto de Nathié. Igualmente cualquier duda, por supuesto, me escriben y lo vamos conversando, y ya ahora prontito les voy a pasar el texto nuevo sobre el que vamos a empezar a trabajar, y de la mano de ese texto ya va a venir el primer trabajo práctico, así que ya nos iremos comunicando. Chau.